Empezamos hablando sobre los tipos de enlace, las propiedades del agua, luego hablamos de lo que es un ácido, un buffer, un ácido conjugado, bueno, una sal, una base de un ácido, perdón, y a partir de ahí nosotros ya empezamos a entrarnos en lo que son las macromoléculas, hablamos de polímeros y hablamos de que esos polímeros estaban formados por monómeros, y que la mayoría de las macromoléculas pues están formadas por monómeros, o sea, formando polímeros. Hablamos de los carbohidratos, definimos esos carbohidratos, definimos las uniones que hay entre los azúcares, que son los uniones glucosídicas. Dijimos que esas uniones glucosídicas pues son importantes porque dan o están asociadas un poco con la función que ese carbohidrato pueda tener. Dijimos que hay tipos de uniones alfa, beta, los definimos pues en ese momento. Y hablamos ya de polisacáridos, de oligosacáridos, y luego ya llegamos al punto, después de hablar de carbohidrato, hablamos de lípidos, hablamos de ácidos grasos, de fosfolípidos, entendimos cuáles son sus estructuras básicas, y luego entonces nos entramos en las proteínas, que es en lo que estamos, digamos, ahora y que no hemos cerrado por completo, digamos que ya avanzamos en algo del tema, pero vamos a retomar como para dejar bien afianzado esa parte, y ahí sí ya continuar con ácidos nucleicos, retomar ácidos nucleicos nuevamente. De las proteínas habíamos dicho que, de ahí me voy a devolver porque ese es el último tema que trabajamos, habíamos dicho que están formados por aminoácidos, que son los monómeros, que ellos se unen y forman un enlace peptídico. Y ese enlace peptídico permite que se forme una poliproteína, y cuando se forma esa poliproteína, entonces conocemos esta secuencia de aminoácidos como la estructura primaria. Dijimos que teníamos diferentes clases de aminoácidos clasificados de acuerdo con la función química o características químicas que ellos pudieran tener. Por ejemplo, los polares cargados, polares no cargados, aminoácidos hidrofóbicos o no polares y aminoácidos con características especiales. Allí hablamos entonces que ellos pues van a darles unas propiedades muy particulares a los aminoácidos. Y dijimos luego, entonces, que las proteínas iban a tener diferentes estructuras. Hablamos de la estructura primaria, que recordando acá, dijimos es la secuencia de aminoácidos, la secuencia tal cual vemos los aminoácidos. Luego hablamos de la estructura secundaria, donde dijimos que ahí esta estructura está estabilizada por enlaces no covalentes e interacciones iónicas, por ejemplo, interacciones iónicas, ahí estaríamos hablando también de posiblemente fuerzas de Van der Waals, son todos enlaces no covalentes. Luego dijimos que llegábamos a la estructura terciaria, que es precisamente lo que estamos visualizando aquí, donde decíamos pues que ya esa estructura, en la estructura secundaria se formaban los bucles, se formaban las alfa hélices, las láminas beta, y se estabilizaban pues por esas interacciones no covalentes, pero en la estructura ya, cuando se formaba la estructura terciaria, hablábamos de que esta estructura se organizaba de una manera mucho más compacta, que ella se estabilizaba con más enlaces no covalentes, pero también podía llegar a tener enlaces covalentes, y habíamos hablado acá en este caso de los puentes disulfuro. En ese sentido, dijimos entonces que en la estructura terciaria ya la proteína es funcional. Cuando una proteína alcanza la estructura terciaria, es una estructura o una proteína que llamamos nativa o funcional, es decir, que ya puede hacer su función común y corriente. Y aquí podemos hablar de proteínas que son fibrosas o globulares. Y hablamos de este ejemplo, hablamos de la mioglobina como una molécula que almacena el oxígeno y que va a tener un grupo que se une a esa estructura terciaria, un grupo prostético, que es el grupo hemo, y con ese hace el proceso. Sí, la estructura terciaria es funcional y la cuaternaria también. A partir de la estructura terciaria, ya las proteínas son funcionales. ¿Listo? De acuerdo a la pregunta que me están haciendo por acá, por el cosito de los comentarios. Entonces, en este sentido, solo los enlaces en este caso, aquí, el código de Menti, un momentico, ya se los pongo por acá, es que se me va.
Y lo pongo que me muestre, pero se va. Ahí está el código de mente, muchachos. Gracias, teacher. Listo. Bien, entonces a partir de acá decimos en que en las proteínas, entonces pues esta es particularmente está estabilizada con enlaces no covalentes, pero ya nosotros tenemos claro que hay proteínas que pueden estar estabilizadas con esos puentes disulfuro. Una preguntita aquí así como suelta. ¿Qué tipo de aminoácido es el que debería estar en esos puntos donde se hacen los puentes disulfuro? ¿Profe, la cisteína? La cisteína. Muy bien. Entonces, más que qué tipo es cuál aminoácido, ¿cierto? En ese caso sería la cisteína. Muy bien. Luego, entonces nosotros aquí hablamos... Espera un segundito. O sea que la cisteína es la que, o sea, la única que hace esos enlaces, esos tipos de enlaces en esta proteína. en cualquier proteína. Cuando ustedes escuchen hablar de puentes disulfuro en cualquier proteína, siempre va a haber cisteína ahí. Por eso hace parte de ese grupo de aminoácidos especiales. Él tiene un grupo sulfidril. ¿Se acuerdan ese grupo radical que habíamos visto? Me devuelvo un momentico para que lo recordemos. No, para que eso no quede ahí como tan al aire. Pero como que me devolví mucho, ¿no? Ah, es que eso lo tenemos es en la otra diapositiva, muchachos. Bueno, me tocaría salirme de acá, bueno, pero lo que sí quisiera es que se acordaran ustedes de ese grupo que habíamos hablado. Espérate un momentico, voy a hacer aquí una pizarrita, voy a esquematizarles algo. Ay, no, pero ¿para qué voy a hacer esto? Espera, yo ya les hago acá algo sencillo. ¿Se acuerdan que teníamos, cuando hablábamos de los aminoácidos, decíamos que teníamos un grupo amino y unido a un grupo carboxilo, ¿cierto? Ay, perdón, es un doble enlace. Y aquí sería un N y un H por acá. Creo que son 2 aminos. No recuerdo bien los 3 aminos acá. Y a partir de acá teníamos un grupo radical que sería el que está en esta parte y aquí un hidrógeno. Y este grupo radical, aquí podríamos hablar de la cisteína, en el caso de la cisteína tendría un SH, que es un grupo sulfidrilo, que este es el que le permite hacer ese enlace covalente con las otras proteínas. ¿Listo? Entonces, cada vez que nosotros hablemos, y eso es general para todas las proteínas, siempre que nosotros hablemos o escuchemos, esa proteína tiene puentes disulfuro, inmediatamente conéctenlo con la cisteína. ¿Listo? Eso siempre va a ser así. Ok, entonces, ahí luego nosotros hablamos, definimos qué era un dominio proteico y definimos qué era cambio conformacional. Después de que nosotros dijimos que las proteínas se plegaban sobre sí mismas, que se formaba esa estructura terciaria, dijimos que esas proteínas en estructura terciaria pues tienen unas características bien importantes y es que esa proteína puede tener dominios funcionales, debe tener dominios funcionales que son precisamente los que les permiten ejercer su función, y son espacios que se pliegan casi que semi-independientemente del resto de la proteína y le dan a la proteína una función. Entonces, si yo digo que la proteína es una enzima que va a degradar un sustrato específico, pues ahí esa proteína debe tener un dominio específico dentro de su estructura terciaria para poder hacer ese proceso de degradación o lo que haga la proteína en ese caso. Por otro lado, hablamos de los cambios conformacionales. Y cuando hablamos de los cambios conformacionales, nosotros nos referimos a esto. Y dijimos que entonces un cambio conformacional simplemente es un cambio, un movimiento no aleatorio, inducido por una molécula específica. Digamos que se da el cambio de esa estructura momentáneamente mientras esa molécula está presente, pero una vez la molécula se va, entonces inmediatamente la estructura de la proteína vuelve a su estado natural. Entonces, normalmente es importante tener muy presente este concepto de cambios conformacionales, porque precisamente eso es lo que predomina durante los mecanismos de señalización. Y es lo que hace que una proteína se active o se desactive, ¿listo? Entonces, que esté funcionando o no esté funcionando. Muchas veces eso está muy relacionado con los cambios conformacionales y esos cambios conformacionales pues se
se regulan con moléculas muy específicas que van a estar en el medio o en el proceso metabólico del que estemos hablando. Ahí vamos a pasar entonces a la siguiente estructura, que es la estructura cuaternaria. Y aquí, pues, entonces yo les comenté eso ya finalizando la clase, pero aquí ya quiero ser mucho más enfática con relación a la estructura cuaternaria. Y cuando hablamos de la estructura cuaternaria, entonces podemos decir que la estructura cuaternaria, por definición, ya es una estructura donde se unen diferentes subunidades. Hay una unión de subunidades, y cuando decimos subunidades, debemos entender que cada subunidad es una proteína en estructura terciaria. Entonces, esa subunidad solita, aparte, cuando no está en conjunto aquí con otras, ella tiene una función particular, puede hacer cualquier cosa, cualquier función independientemente. Pero cuando se une con otras subunidades y forma una estructura cuaternaria, en conjunto van a hacer una función muy específica, que individualmente esas subunidades no la van a hacer. ¿Bien? Entonces, las subunidades son diferentes proteínas terciarias, es decir, que ya están bien establecidas, plegadas, que son funcionales, pero que se unen entre sí para dar una función determinada. Un ejemplo de esto es la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina va a ser es una molécula que transporta el oxígeno en los eritrocitos. Y esta hemoglobina lo que hace, entonces, o está formada específicamente por diferentes tipos de hemoglobinas, diferentes subunidades. Entonces, ahí tiene unas subunidades alfa y unas subunidades beta. Entonces, cada una de estas subunidades o tipos de hemoglobina beta y alfa son subunidades. Si ustedes se fijan, está la subunidad 1, beta, 2 beta, 1 alfa, 2 alfa. En conjunto, ellas se unen y su función específica es transportar oxígeno. Bien, si ellas están trabajando individualmente, no transportan oxígeno. ¿Estamos? Entonces, aquí lo que va a pasar es que él se une, oxígeno se une, hay un cambio conformacional y ahí se altera esa afinidad del oxígeno con el polipéptido que estamos trabajando en ese sentido. Y ahí hace todo el proceso, pues, de transporte. Entonces, es importante tener en cuenta que las proteínas de este tipo, cuaternarias, entonces son proteínas donde están interactuando otras proteínas en estructura terciaria, pero que se unen y forman una estructura cuaternaria. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ese punto? ¿Dudas? Bien. Entonces, vamos a entrar a Menti, por favor, y vamos aquí a resolver una preguntita chiquita. Súper. Listo, vamos 34. Deben entrar 38. 36. Bueno, yo creo que avanzó. Listo. Entonces, una proteína estabilizada por enlaces iónicos y covalentes, fibrosa o globular, y que forma un polímero completo, se encuentra en estructura primaria, terciaria o cuaternaria. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos fue. Muy bien, entonces vamos a hacer claridad. Súper. Aquí la mayoría estamos por el lado de estructura terciaria. Entonces recordemos, voy a leer nuevamente el enunciado para que lo tengamos así como fresquito y asociemos pues la definición que estamos dando. Entonces, una proteína estabilizada por enlaces iónicos. Pero estoy como medio torcida, ¿no? Estabilizada por enlaces iónicos y covalentes, ¿sí? O sea que si nosotros decimos que es solo
Iónicos, estamos hablando, recuerden, de una proteína en estructura secundaria. ¿Sí se acuerdan? Acuérdense que hablábamos que ahí se forman los bucles, los tallos, digamos las bisagras, se forman pues todas esas interacciones, pero al final se estabilizan solo con estructura secundaria. Ya en la terciaria es como que se ajunta más, se hace como más compacta, se hace más funcional, y ahí es donde llegan ya enlaces covalentes, ¿listo? Entonces, ahí pueden haber enlaces covalentes. Ojo, una estructura terciaria puede estar solo estabilizada por enlaces iónicos, pero si tiene enlaces covalentes, pues también eso puede estar ya en una estructura terciaria. Dijimos que puede ser fibrosa o globular. Esta estructura ya es una definición de una estructura terciaria. Puede formar un polímero completo, y entonces cuando hablamos de un polímero completo, aquí estamos hablando de una poliproteína, de una proteína en sí. ¿Listo? Esto es un polímero. Cuando hablamos de un polímero, estamos hablando de una proteína. ¿Bien? En este caso específico. Si estamos hablando del polímero, podríamos hablar de una poliproteína. ¿Listo? En ese sentido, cuando nosotros vemos entonces la pregunta, sí, exactamente estamos dando una definición de una proteína en estado terciario. ¿Por qué no es primario? Porque acuérdense que la estructura primaria es, por definición, ¿listo? Y esto va pegado. ¿Estamos claros? Esa es la estructura primaria de una proteína, la secuencia de aminoácidos. Ahora bien, ¿por qué no terciaria? Porque acaba cuaternaria. Porque acabamos de decir que la cuaternaria es la suma o la unión de subunidades proteicas. Y cuando hablamos de una subunidad proteica, pues entonces decimos que es una proteína con estructura terciaria, o sea, una proteína funcional. ¿Listo? En estructura secundaria, claro, ya ahí eso es un polímero. Una estructura secundaria, muchachos, ya es un polímero. Bien, fíjense, desde la estructura primaria ya estamos hablando de polímeros. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tengo aquí, este es un aminoácido, ¿sí? Y yo tengo un conjunto de aminoácidos que se me están uniendo acá, y tengo otro, y tengo otro, y tengo otro, y tengo otro, y entre ellas hay una unión que es el enlace peptídico, y digamos que esto sería la estructura primaria, sin que él se haya plegado sobre sí mismo. Esto es una secuencia de aminoácidos, ¿sí? Y al ser, este es un aminoácido, este es otro, esto es una secuencia de aminoácidos. Ahí ya estamos hablando que esto es un polímero. ¿Cuál es el monómero? ¿Sí? Ese es el polímero, con un monómero que sería el aminoácido. ¿Sí? ¿Me siguen ahí, muchachos? ¿Vamos bien? Siento que tengo como una confusión De una. conceptual. Dime. Eh, en la cuaternaria también se podría decir que es más bien también como mm, una unión de polímeros ¿o no? Si tú quieres, lo que pasa es que enredas más la pita, pero sí, claro, si tú hablas de que estamos hablando de una proteína, o sea, cuando yo hablo de proteína de una, ustedes tienen que conectar eso con un polímero, o sea, es un polímero. Una proteína es un polímero, por definición. ¿Por qué? Porque está formada por aminoácidos. El Ok. polímero, ¿cuándo está completo? Voy aquí a hacer, voy a devolverme un momentico acá porque veo que sí están un poco, necesitan un poquito más de ilustración. Aquí sí voy a compartir esta pantallita. Entonces vamos a entender una cosa, yo creo que ahí va a quedar más claro. Entonces vamos a entender que estamos en una célula, ¿listo? Aquí estamos en una célula grande, 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 y aquí estamos en un núcleo. Voy a abrir el núcleo por acá. Voy a ponerlo acá, en este color. En el núcleo vamos a tener una cosa que se llama ADN. En un momento.
vamos a tener ADN en el núcleo. Este ADN tiene la información genética, o sea, tiene genes. Y esos genes van a producir, o sea, un gen completo me va a dar un código genético, ¿sí? Entonces, digamos que un código genético acá. Ay, Dios. Tengo un código genético acá. Esto es información, esto es ADN. Adenina, timina, guanina, citosina en diferentes órdenes. Y esto al final es traducido para que me dé una proteína. ¿Bien? Entonces, acá la proteína la voy a poner en azul. Así, es una proteína. ¿Qué vamos a tener nosotros ahí en esa secuencia de nucleótidos? Vamos a tener 3, digamos, nucleótidos ATG, ATC, algo así, ¿sí? Entonces, esas son las secuencias que vamos a tener acá. Vamos a tener unas secuencias determinadas. Cada secuencia me va a indicar cuál es el aminoácido que tiene que ir pegándose acá. Eso viene desde el código genético. Entonces, cuando yo tengo el aminoácido y este código genético, pues ya tiene un inicio y tiene un final. Eso ya viene claro porque eso está delimitado en el ADN. Entonces, yo ya sé que hay proteínas que van a tener 10 aminoácidos, van a tener 20 aminoácidos, pero eso viene determinado desde acá. ¿Listo? Entonces, cuando este gen se expresa, que aquí se forma un RNA mensajero, cuando se forma ese RNA mensajero, ya se sabe qué proteína va a sintetizarse. Entonces, esto se traduce en un aminoácido específico. Por eso yo sé qué tan largo es, qué tan cortico es, y la célula también lo va a saber. Y hay unas secuencias que se lo indican, hay unas señales que le dicen, miren, aquí hasta acá, esa es la proteína. ¿Bien? Entonces, cuando ya tenemos la proteína, siempre que pensemos en una proteína, pensemos en que es un polímero. ¿Listo? Siempre. Por eso, cuando hablábamos en la clase anterior de polímero, yo les decía, hablamos que cuáles son polímeros de las moléculas que hemos estudiado hasta ahora, de las macromoléculas, cuáles son polímeros. Pues el ADN, las proteínas, los carbohidratos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ADN, pues tiene, ¿ADN qué tiene? ¿Cuál es el monómero del ADN? Ácidos nucleicos. ¿Ácidos nucleicos? Nucleótidos. Nucleótidos. ¿Por qué no ácidos nucleicos? El ácido nucleico, y aquí lo voy a poner por acá arriba, el ácido nucleico es el polímero. ¿Listo? ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? ADN y ARN. ¿Listo? Entonces, por eso hay que tener esa partecita ahí, como aclararla un poquito más. Entonces, el ácido nucleico es un polímero, son polímeros y son ADN y ARN. ¿Quiénes conforman ADN y ARN? Los nucleótidos. Esos son los monómeros. Ahora vamos con las proteínas. ¿Por qué? Pues entonces las proteínas son polímeros, porque están formadas ¿de qué monómeros? Aminoácidos. Los aminoácidos. Entonces, ahí la unión de aminoácidos hace que eso sea un polímero. Y los carbohidratos. ¿Por qué los carbohidratos son polímeros? Pues porque están formados por azúcares, ¿sí o no? Cualquier tipo pues de azúcar y se forman oligosacáridos, polisacáridos, ¿estamos? Digamos que los ácidos grasos pues no tienen una interacción, un enlace covalente que los una así, que uno diga, ah, eso es un polímero. No, ellos hacen interacciones hidrofóbicas. Y ahí ellos están ahí unidos, pero no es un polímero propiamente dicho. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahí ya nos queda más clara esa definición de lo que es un polímero y de lo que, de por qué pensamos que una proteína es un polímero. Sí, profe. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, siempre que nosotros hablemos de proteínas, espera un momento que me toca volver a compartir por acá. Siempre que hablemos de proteínas, debemos recordar que eso, desde la estructura primaria, es un polímero. Que ya se pliega sobre sí mismo, dependiendo de los aminoácidos que tenga, es otro cuento, pero es un polímero desde la estructura primaria. Luego él empieza a plegarse, porque acuérdense que los aminoácidos tienen diferentes interacciones, van a dar diferentes tipos de interacciones de acuerdo a sus propiedades. Si son iónicos, si son cargados, pues van a poder hacer interacciones iónicas. Si son no cargados, pues pueden hacer algunas fuerzas de Van der Waals ahí. Si son hidrofóbicos, pueden tener interacciones hidrofóbicas. De acuerdo a eso, esos aminoácidos empiezan a plegarse y forman lo que conocemos la estructura
como estructura secundaria. Luego se estabiliza esa estructura secundaria, ya se vuelve más compacta, se une más, se podrían formar enlaces covalentes y ahí se forma la estructura terciaria, una proteína funcional. Si esa proteína se agrega con otra para hacer una función aparte en ese conjunto, eso se llama estructura cuaternaria. ¿Bien hasta ahí? ¿Avanzamos? ¿Hay más dudas? Chicos, chicas, Profe, dime, yo tengo una duda, pero respecto a los enlaces. de una. En la estructura secundaria hay enlaces iónicos ¿Sí? y ¿cuáles otros? ¿Covalentes pueden haber? En la secundaria, es la primera interacción que hay entre aminoácidos. En la secundaria hay enlaces no covalentes. ¿Cuáles son los enlaces no covalentes que hemos estudiado hasta ahora? Vamos a recordarlos, entre todos. ¿Cuáles son los enlaces no Iónicos, fuentes de hidrógeno. Ujú. ¿Qué más? Fuerzas de Van der Waals. Ujú. ¿Qué más? Interacciones hidrofóbicas. Listo. ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Yo no me acuerdo si es con doble A o doble L, no me acuerdo. Bueno, pero entonces esas son las interacciones, los enlaces no covalentes. Entonces en una estructura secundaria siempre vamos a tener eso estabilizado con cualquiera de esos cuatro o el conjunto de los cuatro. ¿Sí? En una estructura terciaria siguen habiendo esos enlaces no covalentes. Se hacen más estrechos, más fuertes, se unen más, de pronto se forman más de esos enlaces para hacer esa proteína más compacta, más fuerte, digamos, en términos de su estructura. Pero también en la estructura terciaria se puede formar el puente disulfuro, que es un enlace covalente. No en todas las proteínas va a estar presente, pero se puede formar. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, súper. ¿Cómo vamos hasta ahí? Listo, pues. Entonces, avanzo por acá. Ok, entonces aquí, bueno, ya tenemos acá el marcador. Bueno, Isabela Giraldo, LB no sé quién es. Yo, profe, Luisa. Luisa Vega. Vega. Bueno, vamos a ir avanzando por acá. Ahora sí, hablábamos de cómo ocurre el plegamiento en este tipo de moléculas. Entonces, cuando nosotros hablábamos, y lo mencionamos la clase pasada también, hablamos de este modelo de Affington. ¿Se acuerdan de esto? Chicos, chicas. Sí, profe. Listo. ¿Qué dijimos? Rápidamente, con el modelo. Que primero pues esto se iba a desnaturalizar para desplegarse, que lo pueden afectar diferentes cosas como los detergentes, los disolventes y así, y que va a tomar dos rutas para después plegarse otra vez. Que posiblemente podría tomar dos rutas. Eso es, digamos, una hipótesis que hay, ¿cierto? Sí. Bien, entonces básicamente es que una proteína, si no tiene algo que interfiera con la formación de los enlaces no covalentes que la estabilizan, si ella no tiene nada de eso que la afecte, ella inmediatamente se pliega sobre sí misma, formando la estructura terciaria, y luego la secundaria y luego la terciaria. Si hay algún compuesto que pueda romper esas interacciones no covalentes, pues va a estar desnaturalizada. Y aquí es donde viene el concepto de las chaperonas. Y hablamos de que la chaperona se ayuda a que una proteína que no puede compactarse muy bien, no puede hacer su interacción solita para ser una proteína nativa o terciaria. Entonces, este tipo de proteínas van a necesitar una chaperona. Entonces, la chaperona lo que hace es tiene una estructura de barril. La proteína entra, tipo barril, pues una estructura tipo barril, la proteína entra allí y una vez ella entra,
pues por el mismo espacio físico que está ocupando y que la está haciendo como hasta interactuar más fuertemente sobre ella, pues va a hacer que se pliegue mejor y se forme la estructura nativa. Entonces las proteínas pueden llegar a ser nativas o terciarias por cuenta de ellas mismas, la interacción ocurre y fácilmente pueden llegar a ser nativas o necesitan llegar a una chaperona para que ella las asista en su plegamiento. Pero ¿quién tiene? Profe, Dime. una pregunta, pero entonces ahí se harían también los enlaces, o sea, como entre Sí. la proteína, Claro, así sea por la chaperona. la chaperona no es la que va a hacer el enlace, muchachos. Acuérdense que No, la tenemos... chaperona, o sea, yo sé que la chaperona es como la que le va a reducir el espacio para que ella se tenga que plegar y estar más juntica. Pero una vez que ya esté ahí juntica, como que ella misma va a hacer sus enlaces. Exacto, porque acuérdate que los aminoácidos tienen esas cargas. Entonces, si yo tengo aquí una carga positiva, si yo por aquí tengo una carga positiva y por acá una negativa, pues ¿él qué va a hacer? Se atrae. Si tengo una positiva con otra positiva, se repele. Si tengo una carga neutra, entonces empiezan a haber interacciones hidrofóbicas, ¿sí? Entonces, dependiendo de la estructura de los aminoácidos, pues ahí va a ocurrir el plegamiento. Entonces, viene el cuento de aquí la pregunta. ¿Quién determina la forma como se va a plegar esa proteína? ¿La chaperona? ¿Quién tiene la información que le dice a la proteína cómo plegarse? ¿El ADN? El ADN, y vámonos un poquito más allá, más adelante del ADN. ¿Los genes? Ahí seguimos en el ADN. Después de los ADNs que viene la estructura primaria. Por acá nos dicen estructura primaria, y la estructura primaria, el RNA, dime. ¿Los aminoácidos? Los aminoácidos. ¿Listo? Entonces, ¿quién da la información para que ellos se puedan plegar? Sí, viene desde donde ustedes están diciendo, desde el ADN, luego el RNA, ahí está transfiriendo la información, llega la secuencia de aminoácidos, muy bien, y como ustedes lo dijeron acá, la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos, por lo tanto, quien tiene la información para que la proteína se pliegue es la estructura primaria formada por esos aminoácidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la chaperona no da información de plegamiento, asiste el plegamiento. ¿Bien? Ok. Vamos entonces nuevamente a Menti 988570 para quienes no han podido entrar. Profe, una pregunta, en parte Dime. estas proteínas no se van a plegar, es o sea, se plegan de la manera de gastar menos energía posible. Sí, generalmente en la célula y en todos los procesos biológicos siempre siempre se ha identificado que los organismos tienden a irse o mantener las estructuras y las interacciones que menos energía estén gastando. Son muy conservadores los procesos biológicos en ese sentido. ¿Listo? Ok, vamos. Entonces, ¿qué proporciona la información para el plegamiento de las proteínas? Bueno, esta es pregunta como para saber si están aquí. Para saber si estamos aquí, para saber si tenemos buena conexión. Para estar despiertos, despiertas. Muy bien, entonces, perfecto. Acá, de pronto, la mayoría nos fuimos por la respuesta correcta, ¿sí? Lo acabamos de decir, la secuencia de aminoácidos. La secuencia de nucleótidos no la voy a descartar. Quienes marcaron esto no está mal, pero siempre y cuando tengan y hagan la claridad, tengan la conexión de que esta secuencia de nucleótidos finalmente me determina la secuencia de aminoácidos. Entonces, en sentido estricto, no está mal esta respuesta, no está mal, si tengo claro que esa secuencia de nucleótidos me determina la secuencia de aminoácidos, ¿bien? Si yo quiero ser concreto con la pregunta, pues con la respuesta, pues me voy a la secuencia de aminoácidos. ¿De dónde viene? Pues ese no es la pregunta en este caso. Necesito saber cuál es la información o quién da esa información. Entonces son los aminoácidos, pero ellos sí vienen de la secuencia de nucleótidos, ¿bien? Entonces no está mal, no está tan mal esta respuesta. No está mal la respuesta.
Las chaperonas jamás, no tienen la información. Las chaperonas asisten al plegamiento, pero no tienen la información para hacer ese plegamiento. ¿Listo? Ahí es como para que lo tengamos un poco más claro. Vamos a pasarnos esta parte.